Con el inicio de la revolución industrial, aparece un nuevo modo de producción basado en la propiedad privada de los medios e instrumentos de la producción, desprendiéndose con esto del antiguo y caduco régimen feudal. Nace con ello dos nuevas clases sociales. Por una parte, la burguesía ascendente y revolucionaria en su tiempo, propietario de los medios e instrumentos de la producción, y el proletariado, que solo cuenta con su fuerza de trabajo e intelectual para ser vendida y con ello sobrevivir. Esta relación que existe entre las actuales clases sociales se basa en las relaciones de producción y lucha de clases que son, como dice Marx, esta última, el motor de la historia. Estas relaciones de producción, por tanto, se producen en base a la explotación del hombre por el hombre. La sociedad humana es el resultado histórico de la lucha por la existencia. El carácter de la sociedad es determinado por el carácter de la economía. Esta es determinada por el modo de producción en el cual descansa la base económica de la sociedad. El tránsito de la historia, vista desde los distintos modos de producción, se realiza en la base a la contradicción que existe dentro de las relaciones de producción. En este caso, el capitalismo desarrolla condiciones objetivas como la pobreza, el hambre, el desempleo, la exclusión, entre otros, dejando un marco de acción para las condiciones subjetivas en el pueblo, al despertar su conciencia de clase oprimida y, por ende, el vuelco a las transformaciones sociales y revoluciones para reordenar las nuevas relaciones de producción entre los hombres y establecer un nuevo modo de producción que garantice mejores condiciones de vida para el pueblo, en este caso, para los trabajadores. Los ideólogos contemporáneos de la burguesía, tras la tirada del muro de Berlín y la unipolaridad geográfica, económica y política que sufrió el mundo a inicios de la década de los años 90 del siglo pasado, se pronunciaron alegremente como el fin de la historia y la finalización de la lucha de clases. Estas expresiones fueron amplificadas brutalmente por los medios masivos de comunicación burgueses que están entregados a los grandes monopolios financieros e industriales, quienes pagan con su complicidad con silencio. Aunado a ello, el reforzamiento de la Guerra Fría y la propaganda anticomunista hicieron nido en las universidades y en las escuelas de nivel superior, donde estas ideas reaccionarias son enseñadas como paradigmas políticos ya rebasados, desideologizando a gran parte de la población, sobre todo a la juventud. Los jóvenes aquí presentes, que éramos en ese entonces niños, no entendíamos los cambios que se daban en el mundo. En estos tiempos, donde el neoliberalismo devastador de pueblos enteros, del imperialismo en su fase terminal, de las guerras neocolonistas y genocidas, del calentamiento global de la Tierra, los jóvenes estamos en la definición anticapitalista en los procesos de resistencia a la barbarie, y con ello, a la alternativa de la construcción del socialismo, se vuelve un objetivo ya no histórico, sino una necesidad para los pueblos en su consecuente liberación. Por tanto, ¿qué nos deja el ejemplo de la lucha de la gran revolución socialista de octubre? Por una parte, los grandes aportes teóricos que dio el partido bolchevique encabezado por Lenin, tales como el centralismo democrático, ejemplo de la más alta democracia y unidad de acción dentro de las esferas revolucionarias, la construcción del partido leninista como órgano de vanguardia dentro del movimiento revolucionario de los trabajadores, la dictadura del proletariado como forma no solamente coercitiva que se ejerce en contra de la burguesía, cambiando la correlación de fuerzas en la sociedad, sino la estructura organizativa de los trabajadores en la planificación de la economía socialista. No debemos olvidar el gran aporte y complemento que hace Lenin al estudio de Marx al definir al capitalismo en la época actual como imperialismo, fase superior del capitalismo. Las experiencias en la práctica que nos deja la gran revolución socialista de octubre es que nos presenta la organización de los soviets, que es la organización de los obreros, campesinos y soldados para abrir el camino hacia la transformación revolucionaria e ir más allá del capital y construir una nueva correlación de fuerzas en los inicios del siglo XX, correlación que sirvió para derrotar al feudalismo zarista y construir el gobierno que derrotó a la socialdemocracia pactaria con el imperialismo internacional. La construcción del primer Estado de los trabajadores se vio reflejado en la consigna de Lenin: todo el poder a los soviets, seguida de la agresión y la guerra civil que durante los años de 1918 a 1922 fue atacada por 16 potencias extranjeras. El crecimiento y el desarrollo de la civilización socialista fue enfrentado por la agresión y el acoso que sufrirían los pueblos del mundo por parte del nazifascismo alemán.
el cual fue apoyado por las potencias occidentales mediante la política del apaciguamiento como una forma de atacar y destruir a la Unión Soviética, situación que casi se cumple de no ser por la valerosa defensa de su patria en los sitios de Stalingrado, donde solamente en esa batalla se perdieron más de 2 millones de vidas. El Ejército Rojo entonces rompe con ello la columna vertebral del sexto ejército nazi alemán y es donde iniciaría la contraofensiva que terminaría con la liberación de los pueblos invadidos como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Alemania. Este último ejemplificado en la gloriosa liberación de Berlín y la toma del Reichstag, ondeando en todo lo alto la gloriosa bandera roja con la hoz y el martillo que simboliza el triunfo de la Unión Soviética sobre el nazifascismo alemán y el fin de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria. A partir de ello, se iniciaría la reconstrucción en el programa de la economía planificada que solamente se podría dar en el socialismo, en contraposición al Plan Marshall que reconstruyó Europa, beneficiando a las burguesías locales y emergiendo a los Estados Unidos como el único beneficiado por ello, debido a que él era el proveedor de bienes de consumo y materiales destinados a la Europa devastada. Los avances que significaron la consolidación de la Unión Soviética como una potencia mundial al servicio de la humanidad se vieron reflejados como nunca antes en el desarrollo de las ciencias como las matemáticas, la física, la biología, la química, la cibernética y la inauguración de la era cósmica con la llegada del primer satélite al espacio y del primer hombre y mujer que superan la superficie terrestre. En materia de desarrollo y beneficio para el pueblo trabajador, se redujeron las jornadas laborales a 7 o 6 horas, la implementación de la seguridad social de manera gratuita y como derecho fundamental para el pueblo y las naciones que formaban parte del bloque soviético. La educación fue entregada como una herramienta de superación y desarrollo de los hombres. Las artes y la cultura, además del deporte, eran parte ya de la vida misma y el alto nivel de conocimientos que el pueblo adquiría. La Unión Soviética, como ninguna otra nación, apoyó desinteresadamente a los pueblos en lucha por su emancipación, libertad e independencia a través del internacionalismo proletario, gastando una enorme cantidad de su presupuesto del Producto Interno Bruto en este tipo de actividades de carácter internacionalista. Los ideólogos y la prensa burguesa no se cansaron ni hasta la fecha de criticar negativamente la imagen de Stalin, quien para el pueblo soviético significa el líder que liberó a su pueblo en la Gran Guerra Patria en contra del nazifascismo alemán. La perestroika fue la puntilla para el final de toda una era, pues las decisiones erróneas de Gorbachov, que ligándose a los intereses de los Estados Unidos, dio la estocada final al socialismo en la URSS y con ello eliminando el socialismo en gran parte del mundo. Debemos de ampliar este análisis y reflexiones en el futuro próximo. En lo que sí estamos seguros los jóvenes comunistas es que los principios del marxismo-leninismo están vigentes hasta en estos tiempos del cólera. ¿Quién puede afirmar entonces que con la desaparición de la Unión Soviética desapareció la lucha de clases, la explotación del hombre por el hombre, el imperialismo, la esclavitud, el genocidio, el comercio sexual de mujeres y niños, el racismo, la trata de blancas, la drogadicción y todos los males que engendra el capitalismo en su afán de lucro? Es por esto que hoy la Juventud Comunista de México vemos en el comunismo científico una herramienta para la construcción de este nuevo mundo, contrario a la barbarie existente. Pero también tenemos la concepción anticapitalista de la cual convergemos en la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde nos miramos y nos encontramos todos los de abajo y a la izquierda para crear un mundo eliminando el capitalismo de la faz de la tierra e instaurando un modo de producción superior del cual tenemos bien claro no puede ser otro que el socialismo. Comité Nacional de la Juventud Comunista de México, Tepic, Nayarit, 2 de diciembre del 2007. Muchas gracias, compañeros.